Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo, catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí en el canal del Padre Mario Castañeda, del Ministerio Palabra Viva. Hola amigos, hoy quiero creer que estás experimentando en tu vida victoria sobre cada una de tus luchas, que tienes la unción del Espíritu. Suscríbete en el canal de YouTube del Padre Mario Castañeda y toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos materiales. Dale like y compartir y hagamos más extensa la evangelización. Dice Proverbios 15:13, corazón alegre, cara feliz, corazón enfermo, semblante triste. Si la gente pudiera ver tu rostro, tu cara en este momento, ¿qué pudiera concluir? ¿Que tu corazón está alegre o que tu corazón está enfermo? Recuerda que no eres culpable de la cara que tienes, pero sí de la cara que pones. Por lo tanto, aprende a sonreír, a reír. Ríete de la vida, ríete incluso de ti mismo. Con frecuencia escuchamos hablar acerca de los problemas, dificultades y desafíos del cristiano. Sin embargo, nos olvidamos que Dios es el creador también de la risa, del humor, de la alegría, y que la risa es un don perfecto que viene de Dios, es un antídoto contra la ansiedad, contra las preocupaciones, contra el estrés, y contribuye grandemente para nuestra salud mental, emocional, física e incluso espiritual. Uno de los textos más hermosos para mí está en Génesis 21, cuando Sara, sí, la esposa de Abraham, dio a luz a un hijo, el hijo de la promesa, Isaac, siendo ella una anciana y Abraham un hombre de 100 años. Y Sara llegó a decir, Dios me ha hecho reír, y los que sepan que he tenido un hijo a estas alturas de la vida, también reirán conmigo. Es que la risa también viene de Dios. Y vale la pena reír y aprender a reír, aún incluso en medio de las dificultades de la vida. Cuando un cristiano ríe, no es porque esté libre de problemas, es porque cree que por encima de ese problema hay un Dios que está cerca de él, que está cerca de ella. Es porque ha elegido poner su confianza absoluta en Dios y ha decidido que el gozo del Señor es su fortaleza. Hoy pido a Dios para que si hay tristeza, dolor en tu corazón, Él te sane. Él te libere y sobre todo te renueve el don de la alegría, porque tu alegría, tu risa y sonrisa es el testimonio que hoy le vas a dar al mundo de ese Dios que está vivo, que está cerca de ti, que te apoya, que te levanta, que te sostiene y que nunca te abandona. Sonríe y ríe, porque la vida es bella y Dios está en medio de ti. Hoy el Evangelio está tomado de San Mateo, en el capítulo 14, versículo del 22 al 36. En el Evangelio de hoy vamos a encontrar a Jesús caminando sobre el agua y Pedro hundiéndose. Y este Evangelio yo nunca me voy a cansar de leerlo, porque es que me fascina. Y sobre todo tiene una gran enseñanza para cada uno de nosotros, sí. Sobre todo porque nos ayuda a entender la necesidad de aprender a lidiar con nuestros miedos, el pedirle a Dios que siempre nos dé una fe madura, una fe grande, una fe capaz de soportar las pruebas y crisis de la vida. Este texto hoy quisiera que lo estudiáramos y lo meditáramos, porque tiene, vuelvo y repito, una gran enseñanza para nosotros. El contexto, dice la palabra de Dios, y así es como comienza. Jesús le pide a los discípulos que pasen al otro lado del lago. Esto es importante que lo entendamos, porque lo que están haciendo los discípulos es obedecer la voz de Jesús. A Jesús, recordemos, la gente lo ha querido hacer rey a la fuerza. Jesús, por supuesto, no quiere nada de esto, ni tampoco quiere que sus discípulos sean parte de este sueño de la gente, convertirlo a Él en rey. Por lo tanto, ¿qué hace Jesús? Envía a sus discípulos para que vayan al otro lado del lago. Mientras tanto, Él se queda despidiendo a la gente. Y cuando termina de hacerlo, la palabra de Dios dice, subió a un cerro a orar. Allí, a la medianoche, se encontró Jesús a solas, en comunión con su Padre Celestial. Porque esto es lo que Jesús amaba hacer, estar en comunión, en intimidad con su Padre. Mientras tanto, ¿qué estaba sucediendo? Los discípulos estaban remando por obediencia a Jesús hacia el otro lado del lago. Pero había un pequeño problema,
y es que estaban enfrentando una gran tormenta. Olas tan grandes que azotaban aquella barca y un viento contrario a ellos estaba soplando. Por lo tanto, estaban remando contra la fuerza del viento y contra aquellas olas. Sin embargo, hay algo muy importante. A la madrugada, Jesús viene caminando sobre el agua hacia ellos. Y cuando ellos lo ven, dice la palabra de Dios, se asustaron porque pensaron que era un fantasma. Esto es lógico, claro que sí. Imagínate, cuando estos hombres habían visto a alguien caminar sobre el agua. Por lo tanto, es normal, es lógico que ellos se sobresalten y en ese instante, pues, estén perturbados y crean que es un fantasma. Allí entra lo más hermoso. Jesús les habla. Jesús les habla. Y dice la palabra de Dios que les dijo, calma, soy yo, no tengan miedo, cálmense, tranquilícense, porque soy yo, no tengan miedo. Estas palabras de Jesús siempre me conmueven, porque las está pronunciando continuamente a nuestros corazones. Estos corazones muchas veces perturbados, asustados, estos corazones nuestros que muchas veces se dejan llenar de tanto miedo por las olas y los vientos que corren contrario a nuestros planes, a nuestros sueños. Y es allí donde tenemos que escuchar la palabra del Señor que viene a nosotros y nos dice, calma, soy yo, no tengas miedo. Qué importante es que hoy de pronto, allí en tu corazón, escuches la voz del Señor. ¿Qué te está quitando? La tranquilidad, la calma, la paz. Piensa en los vientos contrarios hoy que están azotando tu vida y que te están robando la alegría, la fe, la paz, la tranquilidad. Que te están robando incluso las fuerzas para seguir avanzando. Quizás hoy de pronto tú puedes sentir que estás remando contra el viento y que quizás no estás avanzando como tú quisieras en la vida. Puede ser que hoy de pronto, sí, haya un viento contrario a ti, pero ¿sabes algo? El Señor te habla y el Señor te dice, calma. Esta palabra me fascina porque hay una palabra muy parecida y es el consuelo que viene de Dios. Dice la palabra de Dios que nuestro Dios es el Padre de la misericordia, Dios de todo consuelo, y Él nos consuela en toda tribulación. Y la palabra consolar significa calmar, es decir, Dios suaviza, Dios mitiga. Sí, muchas veces nuestros miedos, nuestras ansiedades, nuestro cansancio, Dios nos habla y nos habla con palabras de vida. Y hoy su palabra es calma, porque soy yo, porque soy yo. ¿Qué es lo que le da tranquilidad a tu vida y a mi vida? Es la presencia del Señor, es saber que Él nos habla, es saber que Él está cerca de nosotros, es saber que Él viene a nosotros. Es que Jesús estaba caminando sobre el agua, camino hacia ellos, en dirección a sus discípulos. Esto es importante que tú y yo lo entendamos. Jesús caminó, dice la palabra de Dios, en dirección a sus discípulos. A la madrugada Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua, hacia ellos. No dice la palabra de Dios que Jesús comenzó a caminar sobre el agua hacia el otro lado del lago. No, hacia ellos. ¿Sabes por qué? Porque Jesús siempre está caminando hacia ti, hacia mí. Él camina en dirección a nosotros. Porque Él siempre quiere estar cerca de nosotros, aún en esos momentos cuando el viento está soplando contra nosotros, aún en esos momentos cuando sentimos que las olas azotan la barca de nuestra vida. Jesús viene a nosotros. No es que Él se quede allí mirando a ver cómo nos hundimos, no. Él viene a nosotros. Él sabía lo que estaba pasando con sus discípulos. Él sabía el trabajo arduo que estaban en ese momento teniendo, tratando de remar, tratando de avanzar. Él era consciente de la fatiga, del cansancio, incluso del susto, del miedo, la desesperación de sus discípulos. Y va hacia ellos. Jesús les habla, los tranquiliza. Y es en ese momento cuando Pedro, tan fascinante como siempre, que no pensaba muchas veces lo que iba a decir, pero me encanta su atrevimiento. Y le dice al Señor, esto es importantísimo: Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua. Hay que darle crédito a Pedro. ¿Sabes por qué? Porque después de Jesús, el único que ha caminado sobre el agua es Pedro. Y punto.
El único que se atrevió a caminar sobre el agua fue Pedro. Y yo le doy todos los créditos a este gran hombre. Jesús le dice, ven. Jesús le dijo, ven. Y dice la palabra de Dios, Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Date cuenta que Pedro estaba emocionado, claro, y comenzó a caminar sobre el agua. Es decir, Jesús no fue el único que caminó sobre el agua, también Pedro lo hizo. Sí, también Pedro lo hizo. Pero aquí viene un pequeño problema. Es que cuando Jesús invitó a Pedro a caminar sobre el agua y le dijo, ven, no calmó las olas ni tampoco el viento, sino que le pidió que viniera a él aún en medio de las olas y del viento. Date cuenta de este gran detalle. No es que Jesús calma primero la tempestad, las olas y el viento, y luego le dice a Pedro, ven. No, le dice a Pedro, ven en medio de las olas y del viento. Porque muchas veces eso es lo que el Señor hace con nosotros. Él nos pide que vengamos a Él en medio de la tormenta, en medio de las olas, en medio del viento. No es que Dios primero calma las olas y el viento y luego te invita a venir a Él. No, te invita a que vengas a Él en medio de esa dificultad, en medio de esa lucha, en medio de esa tentación, en medio de ese problema. Sí, esto es lo que el Señor hace. Y podemos hacerlo, y podemos caminar sobre el agua como Pedro lo hizo. Es que Pedro caminó sobre el agua, y esto es algo que a veces nos olvidamos. No solo fue Jesús, Pedro también caminó sobre el agua, mientras estuvo caminando en dirección a Jesús. Es decir, con los ojos puestos en Jesús. Pero dice la palabra de Dios en el versículo 30, pero al notar la fuerza del viento, tuvo miedo y como comenzaba a hundirse, gritó, sálvame, Señor. Ahí está el gran problema de Pedro. En sus primeros pasos, podemos concluir, Pedro tuvo mucho éxito, porque él fue capaz de caminar sobre el agua, pero luego se enfocó en el viento, en las olas, y tuvo miedo, y al tener miedo comenzó a hundirse. Eso es lo que pasa cuando tú y yo nos centramos en los problemas y dificultades de la vida y nos llenamos de miedo, nos hundimos, nos comenzamos a hundir. Mientras Pedro caminó en dirección a Jesús con su mirada puesta en el Señor, fue capaz de caminar sobre el agua. Sí, pero apenas desvió su mirada del Señor y se enfocó en el problema que estaba allí frente a él, empezó a hundirse. La pregunta que yo te hago es, ¿dónde está tu mirada hoy? ¿Dónde has puesto tu mirada hoy? ¿La tienes puesta en las olas y en el viento o en el Señor y amo de las olas y del viento? ¿Dónde está tu mirada? Dice la palabra de Dios en Hebreos en el capítulo 12, versículo 2. Fijemos nuestra mirada en Jesús. Fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe y Él es el que la perfecciona. Es hora, es tiempo de poner la mirada en Jesús, en el que todo lo puede. Él es un Dios de salvación. Él es un Dios que nos da la fuerza para poder caminar sobre el agua. Cuando tú te enfocas y pones tu atención en las olas, en el viento, en el problema, en las dificultades, te vas a hundir. Pero cuando tú pones tu mirada y centras tu atención en el amo y Señor del viento y de la tempestad, Él te da la fuerza sobrenatural para que puedas caminar sobre el agua. Pedro gritó, sálvame, Señor. Y le doy una vez más crédito a Pedro, porque él sabe que Jesús estaba cerca de él. Pero reconoce que Jesús no está lejos de él, por eso le grita, sálvame, Señor. Y son en esos momentos en que nos estamos hundiendo cuando tenemos que aprender a gritarle al Señor, sálvame, sálvame, Señor, como lo hizo Pedro. Hay quienes se están hundiendo y terminan por ahogarse, porque nunca recurrieron al Señor, porque se les cerró la vida, porque no fueron capaces de ver que más allá de aquella nube que se avecinaba sobre ellos, había un rayo de luz del sol que estaba a punto de iluminar sus vidas. Recuerda que aunque la tribulación dure toda la noche, al amanecer llega la alegría, llega el Señor, llega la luz, llega la vida que viene con Dios. Es en esos momentos cuando sientes que te estás hundiendo,
que hay que clamar, que hay que gemir, que hay que gritar, que hay que pedirle al Señor, ayúdame, ayúdame, porque sin ti me voy a ahogar, pero contigo sé que voy a ser capaz de caminar sobre el agua. Jesús lo tomó de la mano. Esto es muy enternecedor. Jesús lo tomó de la mano, extendió la mano, si ustedes quieren, y lo sujetó. Sí, lo sujetó. Y le dice, qué poca fe tienes, ¿por qué dudaste? Lo reprende. No es que Pedro no tuviera fe, es que tenía poca fe. En otras palabras, era una fe inmadura. Y la fe madura con las pruebas de la vida. ¿Sabes qué es una fe madura? Es aquella fe que es capaz de creer en lo que no se ve. Porque últimamente esa es la fe, es la convicción de lo que no vemos, es certeza de lo que estamos esperando. Es cuando tú y yo creemos y confiamos más en lo que no vemos que en las dificultades y problemas que estamos viendo. Y creemos que hay un Dios que está detrás de nosotros, un Dios que tiene un plan, que tiene un propósito, que está cerca de nosotros. Esa es la fe madura, es poner nuestra mirada en el que todo lo puede. Y dice la palabra de Dios, que en cuanto subieron a la barca se calmó el viento. Ahora sí se calmó el viento. Sí. Entonces los que estaban en la barca se pusieron de rodillas delante de Jesús y le dijeron, de verdad, tú eres el Hijo de Dios. Hoy hacemos esa misma afirmación. De verdad, tú eres el Hijo de Dios. Por eso confiamos en ti, creemos en ti y nos atrevemos a caminar sobre el agua. Hoy te invito para que camines sobre el agua. No tengas miedo de hundirte, porque el Señor está cerca de ti. Y puede ser que quizás en este momento las olas estén muy grandes. El viento contrario que está soplando quizás es muy fuerte y sientes que te vas a hundir y te está azotando. Pero ¿sabes algo? Hay un Dios más grande que todo eso y Él está junto a ti. Él te ama con un amor eterno e infinito y ciertamente no te va a dejar hundir. Siente la mano de Dios que hoy te sujeta y simplemente te saca de allí para que puedas sentir su victoria y puedas tener su paz, su calma y sobre todo su victoria. Que Dios te bendiga, que el Señor te ayude y que hoy puedas caminar sobre el agua. Y recibe su bendición en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El apóstol San Pablo escribió a los filipenses y les dijo, cuando me acuerdo bendigo a Dios por tu vida y quiero darte las gracias por el apoyo incondicional que le estás dando a este programa Palabra Viva. Quiero invitarte para que nos sigas apoyando, para que te suscribas y así puedas obtener la exclusividad de los temas que semana tras semana voy a desarrollar para tu crecimiento espiritual. Gracias una vez más por este gran apoyo. Pido a Dios para que te sostenga, para que te bendiga y sobre todo para que te puedas unir a este esfuerzo que estamos haciendo de hacer posible que el mundo entero sea tocado por el poder de Jesucristo y de su palabra. Que Dios te bendiga y gracias por tu apoyo.